Vamos a ver el día de hoy otros ejemplos más de cálculo de resistencia, corriente, relacionados con la ley de Ohm. Aquí tenemos un problema cuyo enunciado dice: un alambre de 10 metros de longitud está formado por 5 metros de cobre seguido por 5 metros de aluminio, ambos con un diámetro de 1.4 milímetros. Se aplica una diferencia de potencial de 85 milivolts a través del alambre completo. ¿Cuál es la resistencia total? O sea, la suma de los dos alambres. B. ¿Cuál es la corriente en el alambre? ¿Cuáles son los voltajes a través de la parte de aluminio y a través de la parte de cobre? Esta conexión equivale a lo que se llama una conexión en serie, cuando los dos alambres están conectados así. Esta es una situación bien singular porque las áreas son iguales de los dos alambres. Perdón, las áreas son diferentes, ¿verdad? Vamos a ver, un alambre tiene 10 metros de longitud, está formado por 5 de cobre seguido de 5 de aluminio. Son del mismo, un diámetro de ambos de 1.4 milímetros, o sea, son del mismo diámetro. Se aplica una diferencia potencial de 85 milímetros. Bueno, ya leímos eso. Bien, entonces en este caso se calcula por separado la resistencia de cada uno de los alambres. Calculamos la del cobre y la resistencia es entonces ρ del cobre por L del cobre entre el área de un círculo es pi r cuadrado, o sea, pi d cuadrado sobre 4, el 4 pasa arriba. Sustituyo los valores numéricos, el 4, el 1.6 por 10 a la menos 8 ohm por metro que está en la tabla, que es la resistividad del cobre, la longitud del alambre que es 5 metros, el número pi, y el diámetro que es 1.4 por 10 a la menos 3 metros, teniendo el cuidado de convertir este 1.4 milímetros a metros, y entonces elevado al cuadrado, para dar una resistencia total de 0.054567 ohmios. Caso del aluminio, de manera similar, tomo la resistividad del aluminio, la longitud del alambre del aluminio, el área. Nuevamente, pi r cuadrado es el área, o sea, pi d cuadrado sobre 4, el 4 pasa arriba. Sustituyo los datos, esta es la resistividad del aluminio que está en la tabla del libro que vimos anteriormente en la clase de ayer. Esta es la longitud del alambre de aluminio, el número pi y otra vez el diámetro, ¿verdad? Pasado a metros. Si hacemos el cálculo, encontramos que la resistencia del aluminio es entonces 0.086074 ohmios. Como nos sugieren ya que la resistencia total es la suma de las dos resistencias para una conexión en serie, entonces lo que tenemos es que la resistencia total al sumar las dos da un total aproximado de 0.14 ohmios. Esa sería la resistencia total. La corriente total a través del alambre es el voltaje total dividido entre la resistencia total. Entonces el voltaje total es 85 por 10 a la menos 3 voltios por dato del problema y la resistencia total es 0.14. Aquí le pusimos todas las cifras, ¿verdad? Aquí faltaba un 0.641 y el valor va a ser 0.60438 amperios, o sea, aproximadamente 0.60 amperios. Eso sería entonces la corriente que pasa por el alambre, por los dos alambres, lógicamente. La corriente es la misma por los dos alambres, ¿verdad? Ahora vamos a calcular individualmente el voltaje por cada uno de los alambres. Entonces, el voltaje por el alambre de cobre, pues va a ser la corriente por la resistencia del cobre que calculamos antes. La corriente, pues es este valor, 0.60438, y la resistencia del cobre es la que habíamos calculado antes. Eso da un total de 0.033 voltios.
El voltaje por el alambre de aluminio va a ser la corriente por el alambre de aluminio, que es la misma que por el alambre de cobre, veces la resistencia del aluminio, que fue la que calculamos antes, 0.086074 ohmios. Si multiplicamos por la corriente, eso debe dar 0.052 voltios. Una forma para testear esto, para probarlo, es ver si al sumar las dos diferencias de potenciales eso da 0.085 voltios, o sea, 85 milivoltios. Si ustedes suman estos dos, da en efecto 85 milivoltios, que es la caída potencial por todo el alambre. O sea que cada elemento del alambre por separado obedecen la ley de Ohm por separado. ¿Alguna pregunta acá? Muy bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Dice acá, fíjense que en el ejemplo anterior tiene una característica, y es que en toda la longitud del alambre el área es la misma. Si el área no es la misma, yo tengo que dividir el alambre por segmentos. Para cada elemento de longitud va a haber una área, porque el área puede ser variable, ¿verdad? Imagínense un alambre, por ejemplo, que le va disminuyendo el diámetro en forma progresiva. Entonces la longitud, para cada elemento de longitud, para cada L, ya no sería el área la misma, sino que el área va variando. Entonces tendría yo que escribir eso en forma diferencial. Y sería dividir el alambre en pedacitos para poder después sumar y encontrar la resistencia total. Ese es el caso de un problema que vamos a ver ahorita. Dice, un resistor cilíndrico hueco con radio interior R1, radio exterior R2 y longitud L está hecho de un material con resistividad ρ. Aquí se figura 2536, lo que da es la tabla, ya la vamos a tomar. Ese es de otro libro, sin embargo la resistividad es la misma que va a dar el Serway. Muestra que la resistencia está dada por R igual a ρ entre 2πL, logaritmo natural de R2 entre R1. Para corriente que fluye radialmente hacia afuera, o sea, la corriente no va a lo largo del cable, sino que va radialmente hacia afuera en este caso. ¿Okay? La corriente va radialmente hacia afuera, va saliendo como que si fueran clavos en una escoba, clavos hacia afuera. Entonces la corriente va saliendo radialmente hacia afuera, no va axial, no va a lo largo del eje, sino que no va, o sea, paralela al eje, mejor dicho, sino que va radialmente hacia afuera. Fíjense bien en eso. Sugerencia, dice, divida el resistor en cascarones cilíndricos concéntricos e integre. Inciso B, evalúe la resistencia R para el caso de un resistor hecho de carbono con radio de 1.0 milímetros, radio interior, radio exterior 1.8 milímetros y longitud 2.4 centímetros. Considere ρ igual a 15 por 10 a la menos 5 ohm por metro. Ahora dice que el material le vamos a dar nombre y vamos a darle valores numéricos al inciso A. Inciso C, ¿cuál es la resistencia en el inciso B cuando la corriente fluye paralela al eje del cilindro? O sea, ya no va la corriente radial y hacia afuera, sino que va paralela al eje del cilindro. Ahí va a ser diferente el cálculo, como ustedes van a ver, van a apreciar ahorita. Este ejemplo es muy importante porque nos permite precisamente diferenciar cuando el área es, ¿cómo se calcula la resistencia? Si el área es la misma para toda la longitud o si el área es variable. Bien. Vamos a analizar la figura que tenemos aquí con calma. Inge, Sí. una preguntita. Entonces, esa resistencia que aparece en ese ejercicio es cuando el área... Ah, no, pero es que en el área de esta sigue igual, ¿verdad? Solo que es hueco. Sí, es que sí, pero el área es relativa, le voy a explicar, el área que usted pone en la resistencia es relativa a la dirección L por donde circula la corriente.
si la corriente va radial y hacia afuera del cilindro, el área van a ser las tapas circulares. Si la corriente es axial, perdón, la tapa lateral, la envoltura, la envoltura de la lata, la lateral, ¿de acuerdo? Si el área va radial, porque el área a lo que nos referimos en la resistencia siempre es la que va paralela a la longitud L en que circula la corriente. Si la corriente va radial y hacia afuera, el área va a ser entonces la tapa lateral del cilindro. O sea, es el área perpendicular al flujo. Si la corriente va axial, ¿cuál va a ser el área? Pues va a ser el área circular que está acá, porque la corriente va axial, mire. Si la corriente va hacia afuera, ¿cuál es el área perpendicular al flujo? El área lateral del cilindro, ¿de acuerdo? ¿Le queda claro Ok. eso? Sí, sí, gracias. ¿Verdad? Porque en un alambre, pues en un alambre usted tiene que el área lateral, el área que corresponde a la resistencia es el área de del alambre, porque la corriente fluye axialmente. Pero en este caso nos están diciendo que la corriente puede fluir de dos maneras. Puede fluir axialmente o puede fluir radialmente. Si la corriente va radial es aquí como estoy apuntando yo la cruz, mire, va hacia afuera. Entonces, ¿qué áreas atraviesa? Atraviesa el área de la tapa lateral del cilindro, o sea, el área de la tapa lateral, ¿de acuerdo? Entonces ahí es el problema, ¿verdad? Aquí es que vamos a ver, por eso hay necesidad aquí de integrar, sobre todo en ese inciso A, ¿verdad? Entonces, mire, ¿verdad? De que si usted agarra, por ejemplo, acá un pequeño, una pequeña franja acá, la corriente circula por aquí, ¿verdad? Porque es un cable coaxial, por donde hay materia. Aquí está hueco, aquí está lleno, pero aquí circula por donde, perdón, aquí está hueco y aquí está lleno. Entonces, la corriente circula por donde está lleno, por donde hay conductor, que es aquí en esta zona de acá. Entonces, miren, si ustedes toman, por ejemplo, este cascarón cilíndrico tiene un área diferente a un R que a otro R. O sea, a cada longitud, a lo largo del sentido de la corriente, hay un área diferente. Entonces, el área no es igual para todas las longitudes. Cuando hablo de longitudes, digo longitudes a lo largo del sentido en que la corriente viaja. La corriente está viajando en la dirección R. Entonces, a un R, el área es el área de este cascarón, pero a otra longitud de R, el área va a ser el área de otro cascarón que es diferente. ¿Ok? Porque están separados diferente del centro del cilindro. Entonces, el área va a ser variable. El área va a ser variable. ¿Me entienden eso? Sí. Entonces, por este cascarón que está acá pequeño, que tiene un espesor de DR y que tiene un radio R, va a generarse una diferencial de resistencia. No una resistencia total, sino que una diferencial. Esa diferencial de resistencia, entonces la voy a sacar de esta fórmula, ¿verdad? La fórmula es esta, ¿verdad? Bueno, el DR va a ser la ρ, porque la ρ, acuérdense que es la resistividad, y es una propiedad intensiva del material, no depende del tamaño, sino que depende de las características. Ya nos dicen que, bueno, en el inciso B nos dicen tome carbono, sea lo que sea, es ρ, es la resistividad del material. El L va a ser DDR, porque estoy conduciendo a lo largo de la dirección radial. Entonces el L va a ser DDR, un diferencial. Y el área va a ser el área de la tapa lateral. El área de la tapa lateral de un cilindro es 2pi por el radio por la longitud. Entonces, ¿verdad? Ese es el área de la superficie de una celda cilíndrica. ¿Verdad? De una celda cilíndrica. O sea, esta va a ser el área de una celda lateral aquí. Miren que el área es diferente para cada DDR. Si ustedes agarran un R diferente, o sea, entonces el área va a ser diferente porque R cambia. Por eso es que hacemos esa división. Entonces tenemos DDR acá y lo que tenemos que hacer para encontrar R es hacer la integral sobre todo el cilindro. Entonces va a ser desde R1 hasta R2, que es el radio exterior, porque es donde hay conductor. Aquí adentro está hueco. ¿Ok? Miren que solamente hay en esto. Es un cable coaxial. Entonces solamente aquí hay conductor. Entonces vamos a hacer la integral.
desde R1 hasta R2. Entonces, como el R es constante, el L es constante y el pi es constante, esas cantidades pueden salir de la integral. Y entonces solamente queda la integral de d de R sobre R. Y nosotros sabemos que esa integral es logaritmo natural de R. Como está evaluada en el límite superior, sería logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural de R1. Y con las propiedades de los logaritmos, ustedes pueden poner eso como el logaritmo de la división, o sea, logaritmo natural de R2 entre R1. Y esa sería entonces la resistencia total, con lo que comprobamos lo que nosotros nos habían pedido. Me paro un momentito acá para que puedan hacer preguntas. Bien. Si tenemos los datos, entonces usamos los datos que nos dan carbono, 1.5 por 10 a la menos 5 ohms por metro, la resistividad, 2pi la longitud del todo el alambre es 0.024, nos dicen ahí, ¿verdad? Y el logaritmo, aquí tenemos los dos radios que nos dan como datos en el inciso B. Entonces, procedemos a sustituir los datos, calculamos. Aquí no importa que ponga yo en metros o en milímetros, solo que tengo que poner las mismas unidades arriba y abajo para que se cancelen, ¿verdad? Porque es una razón. Entonces, si yo cambiara aquí la escala, la cambiaría en la misma razón arriba y abajo y se cancelaría. Entonces, no tengo que pasar los milímetros a metros porque están dividiendo. Solo tengo que tener cuidado, mismas unidades en el numerador y mismas unidades en el denominador. Entonces, la resistencia total va a ser 5.8 por 10 a la menos 4 ohmios. Para conducción radial, fíjense bien, ¿verdad? Es conducción radial. Siempre tienen que tener en cuenta a la hora de calcularlo en qué dirección está circulando la corriente. Y el área que van a tomar en cuenta y la longitud que van a tomar en cuenta son la longitud que va a lo largo de la dirección en que circula la corriente y el área transversal al sentido, a la dirección en que circula la corriente. ¿Verdad? Precisamente eso lo vamos a apreciar ahorita acá en el inciso C. Cuando la corriente fluye en dirección de la longitud, o sea que es axial, el área es la misma. O sea, si ustedes tienen, voy a volver a la figura aquí del cilindro, si ustedes tienen acá el cilindro y ahora la corriente fluye aquí axialmente, si ustedes están aquí a una longitud L del centro, el área es pi R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Si ustedes están a otra longitud L, el área es la misma, a otra longitud L, el área es la misma, porque el área se toma transversal a la dirección en que fluye la corriente, y el L paralelo. Entonces el L es cualquier longitud del centro. Cualquier longitud del centro, el área es la misma. El área es la misma, el área es la misma. Y entonces se utiliza la relación directa. La relación directa para calcular la resistencia, ¿verdad? Porque el área es la misma. Entonces, la resistencia va a ser ρ por L entre A simplemente. Y solo tienen que tener cuidado qué área van a poner. Ustedes tienen que, es el área del cascarón, porque acuérdense que es un cable coaxial, no son sólidos, sino que es un cable coaxial. Solo hay materia aquí, solo hay conductor aquí en la zona, entre R1 y R2. Entonces el área de un cascarón cilíndrico es el área lateral, ¿verdad? El área, perdón, circular es el área circular de una dona, pi R2 cuadrado menos pi R1 cuadrado, que sería el área de esta zona que está aquí, el área transversal. Entonces esa es la que van a colocar acá en el cálculo de la resistencia. ¿Verdad? Entonces colocan los datos que nos dieron en el inciso B, es siempre el mismo material y los mismos radios, y la resistencia para la corriente que fluye radialmente es 0.51 ohms.
Me paro aquí un segundo, un momento, por si tienen alguna duda. Voy entonces a continuar. Usted compra una bombilla de 75 watts en Europa, donde la electricidad que se provee en las casas es de 240 voltios. Si usa la bombilla en Estados Unidos a 120 voltios, paréntesis, suponga que la resistencia no cambia, ¿qué tan brillante será con respecto a la bombilla de 75 vatios y 120 voltios? O sea, entonces, sugerencia, suponga que el brillo es aproximadamente proporcional a la potencia consumida. O sea que el parámetro que vamos a calcular es la potencia consumida. Entonces tenemos que la relación, como lo que nos dan son voltaje y resistencia, la relación que vamos a utilizar para la potencia consumida es V cuadrado entre R. Acuérdense que la potencia se puede escribir en términos de la intensidad de corriente y de la resistencia, en términos del voltaje y de la resistencia, y en términos de del voltaje y de la corriente, porque la ley de Ohm nos permite hacer todas las modificaciones. Entonces vamos a ponerle 0 aquí, digamos, a la situación en un lugar, en Europa, y F a la situación en Estados Unidos. Entonces vamos a calcular la razón de PF entre V0. Entonces vamos a suponer que RF es igual a R0. Y entonces lo que queda es para la potencia la relación del cuadrado de los voltajes. Como los voltajes se disminuyen a la mitad respecto de, si le ponemos aquí, realmente aquí estamos poniendo BF, que sería, digamos, el valor en Europa, que es 240, pero estamos poniendo Estados Unidos, entonces, que es a la mitad, está a un medio. O sea, sería 120 entre 240, que sería un medio, al cuadrado sería un cuarto. O sea que la potencia tendría un brillo, tendría un valor de un cuarto respecto a la potencia, en Estados Unidos respecto a la potencia de Europa. Por lo tanto, el brillo, como nos dicen que es proporcional a la potencia, estaría también en esa razón. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos entonces a... Aquí terminamos ya esta parte de corriente, resistencia, ley de Ohm. Esta semana, o sea, la semana que correspondería a esto no va a entrar en el examen primero, ustedes ya saben. Tenemos, vamos, en este tema tenemos 2 capítulos en una semana. O sea que va a ser quiz de 2 y examen de tarea de 2. Entonces, hay que estar atento, ¿verdad? Nos toca ver entonces ahora un tema que es el tema de campo magnético. El tema de campo magnético es el que nos toca comenzar a ver. ¿Verdad? Entonces, ahorita esencialmente no vamos a estudiar las causas del campo magnético, las fuentes. Vamos a estudiar solo los efectos. Es decir, de qué manera se detecta la existencia de un campo magnético. Alguien lo produce. Vamos a ver que ese alguien, pues son cargas. Son cargas en movimiento. O sea, las fuentes de campo magnético son corrientes. Entonces, esos son los 3 temas esencialmente. Yo voy a agregar unos más ahí que no se contemplaron en esta presentación, pero que yo lo voy a agregar. Y entonces vamos a hablar primero de campo magnético. Ok. El campo magnético es el resultado de corrientes eléctricas. Vamos a ver después cómo son esas causas. El campo magnético es de naturaleza vectorial y se utiliza la letra B para designarlo como símbolo para su notación.
Las unidades de campo magnético son Newton dividido entre ampere por metro. O sea, unidades de fuerza dividido entre corriente por longitud. Y esa unidad compuesta en el sistema internacional se llama Tesla y se escribe con la letra T mayúscula porque es en honor a una persona. Entonces se escribe con la letra T mayúscula. La unidad de campo magnético en el sistema internacional. Una forma de detectar el campo magnético sería a través de la fuerza que experimentaría una carga moviéndose con una velocidad v. Es decir, para que el campo magnético ejerza una fuerza sobre una carga, esta carga tiene que estar en movimiento. Acuérdense que para el caso eléctrico no se necesita tener la carga en movimiento. La carga puede estar en reposo, pero para que se detecte el campo magnético, sí necesitamos nosotros que la carga esté en movimiento. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de esa fuerza? Vamos a estudiar las propiedades que tiene esa fuerza. Entonces, vamos a estudiar las propiedades. Me avisen, por favor, cuando falten 2 minutos para que se me acabe el tiempo para tomar en cuenta eso, para hacer la captura de pantalla. Disculpe. Ok, dígame. Es que yo voy a prueba ahorita a las 12 a un examen. Entonces, no sé si me puedo retirar ahorita o... Bueno, la verdad, puedo esperar unos 5 minutos más. Sí, solamente, no hay problema. Solamente pónganme un WhatsApp ahí para ponerle manualmente la asistencia, para que me acuerde. Okay. Ahí al WhatsApp, mándenme su nombre. Ingeniero, yo también tengo una prueba a las 12, no sé si... No hay problema, no hay problema. Si quieren, hagamos una cosa. Podemos retirarnos ahorita para evitar confusiones. Déjenme hacer la captura de pantalla. Correcto. Okay, porque imagino que varios han de estar en una situación similar. Entonces hagamos eso mejor. ¿De acuerdo? Para que así estén entonces tranquilos. Gracias. Ok. Hay más tiempo que vida, así es que vamos a hacer eso. Y mañana lo recuperamos, no hay problema. Estoy haciendo las capturas de pantalla ya para que se puedan retirar. Solo me acuerdan, por favor, mañana dónde me quedé. Para retomarla de ahí, por favor. Estamos listos, se pueden retirar. Éxitos en su examen. Buen provecho y que pasen una buena tarde. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, igual. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, Provecho. Gracias. Gracias, Lick. Bueno. Gracias, ingeniero. De nada, a sus órdenes.